Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas tardes, señor César, ¿cómo le va? Estamos hablando con el señor César Rossi, presidente del Deportes Iquique, equipo de la Primera División de Chile. Allí hacen vida actualmente dos jugadores venezolanos, pero primero me gustaría saludarlo, ¿cómo está? Y cuéntenos un poquito cómo van los entrenamientos y si de pronto ya hay una fecha tentativa para reiniciar el fútbol allá en Chile. Hola Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. La verdad que bien, la institución ha tomado todas las medidas sanitarias correspondientes. Estamos nosotros entrando ya a la fase 3 de los entrenamientos. Hemos tomado todos los test rápidos, los PCR también a los jugadores. Están todos en buenas condiciones, la verdad que eso nos pone bastante contentos. Y estamos ya a la espera de que el nuevo presidente de la NFP se contacte ya con el gobierno ya las fechas definitivas o tentativas, más bien para ver cuándo empieza el fútbol. Lamentablemente hay muchas ciudades de Chile que están en cuarentena, así que eso también va a atrasar un poquito el inicio de la actividad. Totalmente, lamentablemente esa es una realidad que está viviendo el continente y que no ha permitido que se reanuden muchos países. Por allí Paraguay y Brasil han sido quizás los únicos que han podido retornar y esperemos pronto que Chile se pueda unir a ellos. Comentaba que allí hay un par de jugadores venezolanos y me gustaría comenzar a hablar sobre Jesús Hernández, que él llegó a principios de año cedido por el Deportivo Lara por un año, entiendo que termina la sesión a final de este año, en diciembre. Cuéntenos un poquito cuál es su percepción sobre Jesús Hernández, que quizás llegó un poquito cerrando el mercado de fichajes y no pudo quizás tener la pretemporada adecuada con el equipo. ¿Cómo valoran ustedes a Jesús Hernández, tomando en cuenta que él ya tuvo una experiencia previa en el fútbol chileno con Audax Italiano? Bueno, Jesús es un jugador que habíamos seguido hace bastante tiempo, lo habíamos visto jugar en el Deportivo Lara, ya en Venezuela, había convertido bastantes goles, y el año pasado en Audax Italiano, a pesar de que no jugó muchas veces en su posición, era un jugador bastante polifuncional, servía también ahí como segundo delantero, jugó también como volante por derecha y lo hizo bastante bien. Eh, Así es que nosotros, bueno, decidimos traerlo. Lamentablemente Jesús jugó bastante poco porque en Chile en la fecha 8 paralizó todo el torneo, entonces la verdad que tuvo muy poco, actuó bastante poco, muy poco lo que pudimos ver de él, pero obviamente ya Jesús poniéndose a punto en este segundo semestre y esperando que empiece el fútbol, esperamos ver a un Jesús mucho más compuesto y también queremos ver el Deportivo Lara, así que esperemos que se ponga a punto y nos pueda dar buen resultado. ¿Hay alguna opción de compra en ese préstamo con Jesús Hernández que se pueda ejecutar a final de temporada o eso no se acordó? Sí, hay, si no me equivoco, hay una opción de compra a final de temporada con el Deportivo Lara. Perfecto. También en el Deportes Iquique llegó hace poco un defensor muy joven, de 20 años, Marco Gómez, lateral derecho, que ha tenido participaciones con la Vinotinto en los Sudamericanos Sub-17 y Sub-19. ¿Qué les parece ese jugador que llegó hace poco de forma libre, proveniente del Zulia Fútbol Club? Bueno, Marco llegó también justamente en la semana que comienza la pandemia y empieza la cuarentena acá en Chile. La verdad que entrenó solamente una semana con sus compañeros, pero también es un jugador de mucha proyección, es un jugador de un muy buen biotipo que pensamos que acá en Chile podría andar bastante bien. Él también al finalizar el año tiene una opción de compra, así que como le decía anteriormente, esperamos que el fútbol eh, comience pronto acá en Chile para que también tanto como Jesús como Marco puedan tener eh, juegos y poder verlos bien. La verdad es que son dos jugadores que al técnico les pareció bastante bien en un inicio y esperamos que también puedan terminar de muy buena forma a final de año. Yo creo que uno de los venezolanos más importantes que ha pasado a Deportes Iquique recientemente ha sido Edwin Pernilla, el delantero venezolano que dejó de verdad muy buenos números en el año que estuvo allí en Deportes Iquique, anotó alrededor de 11 goles en la primera edición de Chile. Si no estoy mal, él estuvo cedido en ese momento procedente del Caracas. ¿Qué les pareció y qué experiencia tuvieron con Pernilla? Y de pronto, ¿qué pasó por ahí que no pudieron retenerlo, tomando en cuenta que también tuvo una muy buena temporada?
Bueno, Edwin para nosotros ha sido el mejor jugador venezolano que ha pasado en la historia del club. Convirtió bastantes goles, a pesar de que no tuvimos dos buenas temporadas, el año 2017 cuando llega él y el primer semestre del 2018, la verdad que no fueron buenos años para nuestra institución. Estuvimos ahí peleando la parte baja de la tabla, Claro. pero Edwin fue un jugador que nos llenó completamente de la expectativa, hizo muchos goles, la verdad que un jugador bastante sacrificado, con mucho potencial. Él también tenía una opción de compra con Caracas, pero lamentablemente justo nosotros estábamos en la construcción de nuestro complejo deportivo, en el cual habíamos invertido bastante y la verdad que se nos hizo imposible ejercer la opción de compra en ese momento con Caracas, pero esperemos también que en un futuro próximo se pueda dar también alguna opción con él, porque es un jugador que nos dejó bastante contentos a los directivos y también a la gente. Creo que marcó una huella acá en Iquique y lo quieren bastante. Sí, totalmente. La gente lo recuerda aún con mucho cariño y ojalá, ¿por qué no?, en algún momento puedan volver a cruzar sus caminos. Y también recientemente, en el año 2019, en el primer torneo, estuvo Jacobo Cufati, también jugador venezolano, mediocampista. También creo que fue un préstamo al Deportivo Lara, el mismo equipo que tenía Jesús Hernández. Si quiere nos aclara un poquito cuáles fueron las condiciones. Solo jugó un torneo. Quizás no mostró su mejor cara. Me parece que es un jugador talentoso, pero creo que no se vio lo mejor de él en Deportes Iquique. ¿Cómo fue su relación y cómo vio allá a Jacobo? Bueno, Jacobo también fue cedido por el Deportivo Lara a préstamo por un año. La verdad que es un jugador técnicamente exquisito, un jugador que llamaba bastante la atención por su técnica, eh, pero lamentablemente Jacobo no pudo andar bien producto de sus lesiones. Las lesiones le pasaron mucho la cuenta, participó de manera intermitente en el equipo durante el año pasado y lo lamentamos bastante porque teníamos mucha expectativa con él. Eh, pero como le dije anteriormente, un jugador de mucha calidad, pero sus lesiones le terminaron pasando la cuenta y no pudo rendir lo que nosotros esperábamos. Lamentablemente Jacobo ha sufrido mucho ese tema de las lesiones que no le han permitido asentarse no solo en Iquique, sino también, por ejemplo, en Millonarios de Colombia cuando estuvo. Lamentablemente sufrió de eso y bueno, esperemos que pueda superar eso y se pueda afianzar nuevamente y tener la regularidad en el fútbol. También me gustaría tocar el tema de en el mercado anterior en el cual contrataron a Jesús Hernández. Recuerdo que hubo algunos rumores antes de eso de que podía llegar o que les interesaba a ustedes el delantero Richard Blanco, que en ese momento estaba con Mineros de Guayana. ¿Qué tan cierto fue eso? Y también le conjugo la pregunta si en algún momento estuvieron interesados por otros jugadores venezolanos, sea recientemente o en el tiempo que usted ha estado como presidente del Deportes Iquique. Bueno, el mercado venezolano es bastante interesante. El jugador venezolano ha progresado bastante en los últimos 20 años. Eh, la verdad que a nivel de selección, yo creo que para poner la guinda a la torta, a Venezuela le faltaría solamente clasificar a un mundial de fútbol, pero tiene jugadores de mucha calidad. De hecho, hay muchos jugadores venezolanos jugando en Europa y haciéndolo de muy buena forma. Y en el mercado chileno el jugador venezolano se asienta bastante bien, es un jugador diferente, rápido, potente. Yo creo que el venezolano lo único que debería corregir de repente es, como decimos acá en Chile, es creerse el cuento. Eh, Tener esa personalidad un poco más fuerte y saber que son buenos jugadores y demostrarlo 100% en los partidos. Eh, pero son jugadores de mucha calidad. Y en el caso de Richard Blanco, él estuvo jugando en algún momento en O'Higgins de Rancagua, Correcto. lo hizo de muy buena forma, hizo muchos goles acá, y un jugador que a pesar de su edad, que la verdad que la edad a veces es solamente un dato, es un jugador que hace muchos goles, es un jugador que juega bastante bien, bastante aguerrido, a nosotros como directiva, y también al gerente deportivo le llamó mucho la atención. De hecho, tuvo un contacto directo con el jugador, pero lamentablemente por temas de jugadores que teníamos, de cantidad de jugadores, se terminó eligiendo en este caso jugadores tal vez con menor edad. Como les decía, desde el punto de vista mío, la edad es solo un dato porque creo que sobre todo los goleadores, si uno se pone a sacar la cuenta en Sudamérica, muchas ligas tienen jugadores entre los 35 a los 38, 39 años que siguen haciendo mucha cantidad de goles. Y creo que el caso de Blanco es un jugador que acá en Iquique podría haber andado bastante bien. Lamentablemente se eligió
otra opción, pero obviamente las puertas siempre van a estar abiertas mientras él siga activo en el fútbol. Totalmente, a veces la edad suele ser engañosa y es importante lo que usted comenta con respecto a que a veces uno mira la tabla de goleadores y se pone a ver en las distintas ligas de Sudamérica y la verdad que el promedio de edad es más alto del que uno creería cuando uno revisa esa cifra con exactitud. Ya para ir cerrando, señor César, me gustaría, ya nos comentó un poquito, pero ¿cuál es la impresión que tienen ustedes en general, los directivos chilenos, con respecto a los jugadores venezolanos, tomando en cuenta de que en los últimos años ha incrementado bastante la cifra de venezolanos en el fútbol chileno? Antes era bastante extraño ver venezolanos, a lo mucho habrían 2 o 3 en una temporada y ahorita hay fácilmente 15. Es normal incluso encontrar que haya un venezolano en cada equipo. Actualmente ustedes tienen 2, Antofagasta tiene 2, Huachipato invertido bastante en los jugadores venezolanos. ¿Qué piensan ustedes sobre ellos y el crecimiento que han tenido en los últimos años? Bueno, en general, si uno se pone a revisar la historia de los jugadores venezolanos que han venido a Chile, que aproximadamente, recuerdo yo, a mediados del año 90 vino Diony Guerra a Deportes Concepción y anduvo bastante bien. Y en general los venezolanos que han venido a jugar a Chile han andado bastante bien, porque como les decía, el fútbol chileno le acomoda bastante, son jugadores potentes, de buen físico, la gran mayoría de mucha explosión, y son jugadores que realmente se asientan bien acá en Chile. Yo tengo muy buena impresión de ellos, como les decía anteriormente, yo creo que solamente ellos tienen que mejorar la parte mental. Como les decía acá en Chile nuevamente, es creerse el cuento, tener una fortaleza mental importante, y si son capaces de solidificar esa parte, el jugador venezolano es un jugador totalmente que puede andar bien en cualquier mercado. Su juventud, su potencia, su biotipo, eso lo hace distinto acá en Chile, y la verdad que en general los dirigentes chilenos están mirando mucho ese mercado porque los jugadores han dado resultados y también son mercados que están al alcance del mercado chileno. A veces el mercado argentino o el mercado brasileño son prácticamente imposibles de poder atacar, pero el mercado venezolano, y sobre todo en el momento que está viviendo de crisis en Sudamérica, creo que se asienta bastante bien a las condiciones económicas que tiene el fútbol chileno. Bueno, señor César, de verdad que agradecido por estos minutos de su tiempo que nos regaló, hablando un poquito sobre la relación de Venezuela con Deportes Iquique, que han tenido aproximadamente 4 o 5 jugadores recientemente allí. Y bueno, de verdad que desearle el mayor de los éxitos a su equipo, a Deportes Iquique, que ojalá pronto se pueda reanudar las acciones en el fútbol chileno. Bueno, muchas gracias también, Mario, y bueno, las puertas siempre abiertas, lo que necesite también, somos materia dispuesta como institución y estamos para hablar cuando estime conveniente. Un abrazo, cuídese mucho, de verdad, gracias. Gracias, Mario, que esté bien. Chao, chao. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.